Dios es muy bueno. Dios es bueno siempre. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí para poder estudiar su palabra. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. David, ¿le podría subir un poquito de este lado para que yo me despegue el micrófono? Y también si le quitas agudos para que esos no se escuchen tanto. Muchas gracias. Entonces estamos en Romanos capítulo 1. Vimos la semana pasada el verso 18 y 19. Vimos también hasta el 21. ¿Recuerdan o no, hermanos? Si quieren proyectarlo, por favor, hermanitas. Romanos 1:18. Vimos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aunque sí detienen con injusticia la verdad, no la han detenido lo suficiente, porque a pesar de toda la maldad del mundo, la verdad de Dios siempre ha salido a la luz. Ya vamos a cumplir 2000 años. Ya nos faltan 15 añitos más o menos para cumplir 2000 años de que vino Jesucristo a este mundo. 2000 años. ¿Y saben algo? A pesar de que ha habido mucha maldad en muchas etapas, en muchas épocas de estos 20 siglos, no se ha acabado la verdad de Cristo. Hubo una vez, por ejemplo, en el siglo 7, que cuando comenzó Mahoma a levantarse como profeta musulmán, y comenzó en Arabia a infectar con su doctrina errónea a muchas poblaciones de Medio Oriente. Parece que en ese siglo 7 es uno de los siglos en donde menos se buscaba de Dios. Estoy hablando del año 600 y tantos después de Cristo. ¿Por qué? Porque habían dos corrientes. Una era, nada más bájale tantito, Humus, está bien, pero más bajito porque está muy fuerte. Entonces, una corriente era el catolicismo romano. Hola, hola. Gracias. El catolicismo romano era una religión que pretendía ser cristianismo. Los cristianos, después de 6 siglos, se habían olvidado de la fe en Cristo y ya comenzaban a creer en la fe al estilo romano. Ya existían los papas en Roma.
Y por otro lado estaba esta otra corriente que les acabo, el Islam, con su profeta que encabezaba era Mahoma, y su libro sagrado que era el Corán. Y entonces estaba infectada la tierra de dos doctrinas completamente contrarias al Evangelio de Jesucristo. Los musulmanes comenzaron a pelear guerras, las yihads, las famosas yihads desde ese tiempo, que eran guerras santas, a matar a las personas que no creyeran como ellos, a ocupar territorios, a extenderse poco a poco y a tratar de infectar con su doctrina a todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces, en el año 600 y tantos, llegaron a Alejandría. ¿Alguien sabe dónde es Alejandría? En Egipto. Muy bien, en Egipto, al norte de Egipto. Y allí en Alejandría había una de las bibliotecas más importantes de todo el mundo, si no es que la más importante. Y estos musulmanes, dirigidos por sus comandantes que estaban totalmente chuecos, llegaron a la biblioteca y dijeron: aquí hay puros libros de religión, puros libros que hablan de Cristo. ¿Qué les hacemos, mi comandante? Y el comandante dijo: quémenlos todos. Y estos bárbaros brutos le prendieron fuego a una de las bibliotecas más importantes que hubo en la historia de la humanidad. Es un acervo cultural que nunca se va a poder recuperar. Se fue como se van el papel incendiado al boiler. Se hizo polvo, se hizo cenizas, y con ellos muchos libros, muchos de los rollos originales de las Sagradas Escrituras se quemaron allí también, y muchos libros de santos antiguos. Pero bendito sea el Señor que Él permitió que unos cuantos permanecieran escondidos, y de ahí han podido seguir sacando copias. Ya más adelante en el siglo XX, a mitades del siglo XX, fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto, y vemos que los malos no pudieron detener la verdad de Dios con su injusticia, porque compararon hace 65 años, compararon los rollos del Mar Muerto que eran las Sagradas Escrituras, que al parecer les habían hecho una prueba del carbono 14 para saber qué tan antiguos eran, y tenían más o menos 2000 años o 1900 y tantos años de haberse escrito. Entonces dicen: a ver, si estos son tan antiguos como la época de los apóstoles, vamos a comparar lo que dicen los escritos de los rollos del Mar Muerto con la Septuaginta, que es la versión hebrea del Nuevo Testamento, perdón, la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces la Septuaginta la usaban los griegos, posiblemente eran las escrituras que nuestro Señor Jesús utilizó. La Septuaginta, igual que sus discípulos, es una versión, se llama así porque eran 70 los ancianos que tradujeron esa versión del hebreo al griego. ¿Vamos bien? Y entonces nuestro Señor Jesús leía las Sagradas Escrituras en griego, y esa Septuaginta todavía se edita, la pueden encontrar en la librería, así con las letras en griego. Y compararon esa versión, que es muy antigua, con la versión de los rollos del Mar Muerto, que estaban en hebreo, y resultó que eran casi lo mismo. Es más, era lo mismito, un 99% de similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no se perdió la información desde ese tiempo a 2000 años. No sucedió como el teléfono descompuesto, que se va tergiversando. Por cierto, la palabra no es transgiversar, no existe la palabra transgiversar, para que los que dicen transgiversar la borren de su léxico. La palabra es tergiversar. Entonces no se fue tergiversando la verdad de Dios. De eso estamos hablando.
sino que permaneció. Ustedes saben que los escribas fueron fieles en copiar literalmente no solo cada palabra o cada frase, sino cada letra de la escritura. Y además las contaban todas las letras para que así comprobaran que no iban mal. Y a pesar de que en el siglo VII parecía extinguirse el cristianismo, hubo fieles, como el famoso Aidán, el santo Aidán del norte de Inglaterra, allá en Irlanda. Él fue uno de los que permanecieron a la fe de Cristo. Esto lo narra el historiador Beda, un historiador muy importante de la iglesia cristiana en Inglaterra. El santo Beda dice que Aidán fue un hombre que no se dejó convencer por los católicos de ese tiempo. Él, junto con su pequeña iglesita, permanecieron fieles a las Sagradas Escrituras, aunque ya no tenían mucha información. Pero cuando les dijeron que iban a ir los católicos romanos a establecer sus reglas ahí en esa iglesia, ellos tenían de dos. La historia cuenta, Beda cuenta que tenían miedo, porque la iglesia romana estaba imperando en todo el mundo, tenían poder incluso para asesinar. Ustedes saben la Santa Inquisición y todo eso, el oscurantismo. Entonces los hermanos le decían: pero ¿cómo vamos a reconocer si estos que vienen realmente son de Cristo o no? Y el santo Aidán dijo lo siguiente: si ellos tienen el carácter de Jesús, la sencillez de Cristo, lo que leemos en su palabra, nosotros nos vamos a someter a sus reglas. Pero cuando llegaron más se parecían a Caifás y Anás, querían que les besaran la mano, y ustedes saben. Y entonces Aidán dijo: nosotros nunca nos vamos a someter a su organización, que no es una iglesia sino una secta. Y así se mantuvieron fieles a Cristo, a pesar de que hubo quienes fueron torturados por causa de su fe. Por eso le puse Aidán a mi hijo. Aidán significa fuego, no es un nombre bíblico. Porque deseo que este hombre, cuando él sea grande, fíjense, hablando de Josías y de Aidán, deseo que este hombre, cuando él sea grande, pueda mantener la verdad del evangelio en un mundo hostil, mucho más hostil que el que estamos viviendo. Yo creo que él va a vivir tiempos más difíciles y va a tener que ser como un Josías, preservador de la verdad, aún en contra de muchos, como Aidán, preservador de la verdad. Por eso le puse así. Y luego él me pregunta: ¿y papá, cuándo van a venir esos tiempos? Yo sé que Dios le dio un carácter muy especial, muy arrojado, muy valiente, porque necesitará ese carácter para ese tiempo. Punto y aparte. Así es que Dios es fiel, y con su poder Él ha permitido que su verdad no se extinga, a pesar de que muchos la han querido detener, muchos musulmanes, muchos católicos que profesan creer en lo que tienen como palabra de Dios, pero que no la viven. Esa es la verdad. Muchos, a pesar de muchas otras religiones que se han levantado en contra del cristianismo y lo han querido extinguir, Dios ha permitido que su palabra permanezca. Nuestro Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Confiamos en eso. Entonces, ¿por qué la ira de Dios? ¿Por qué se tiene que enojar Dios? No que Dios es muy bueno, se tiene que enojar porque los hombres no quieren amarlo, no aman la verdad, sino quieren amar las mentiras de Satanás. Versículo 19.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios no es injusto tampoco para pedirles algo que no les ha enseñado. Vimos que nosotros, Dios nos dio ojos para poder mirar sus maravillas, de tal manera que ninguno de nosotros tenga excusa de que Dios es real, de que Dios existe. ¿Recuerdan que vimos acerca del ateísmo la semana pasada? El ateísmo es algo contrario a la naturaleza humana. La naturaleza humana, si ustedes aislaran a una persona de toda la influencia sociológica y no le hablaran nunca de nada, de ninguna religión, con que ese ser humano mire el cielo y mire las plantas y los animales, él va a tener que reconocer: hay un ser supremo a mí, hay un ser superior, alguien que creó esto, yo no soy, así es que yo me quiero entregar a esa persona. Eso es lo natural. Lo antinatural es decir: veo todo eso pero me quiero hacer guaje, lo niego y digo no hay Dios. Eso es lo que estudiamos hace 8 días. Dios se lo manifestó, verso 20, porque las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Por qué no le cambiamos a la versión internacional para que le entiendan mejor? Es que eso de deidad, como que dicen: ¿y eso qué será? ¿De qué color será? Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, eso es deidad, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Su negro corazón fue entenebrecido, o su necio corazón fue entenebrecido, se puso peor. ¿Por qué? Porque ellos no le glorificaron. Vean aquí la decadencia humana, ni le dieron gracias. Ahí es donde nos quedamos. Entonces, en este versículo vemos algunos pasos de esa decadencia de la humanidad. Primero, y vemos que es como un proceso descendente, un proceso hacia lo malo. Empezamos con la actitud del corazón de rebelión contra el señorío de Dios. Es decir, no le glorificaron, no quisieron reconocer que Él es superior, que Él es el Señor, que Él manda. No lo quisieron honrar, no lo quisieron glorificar. Amén. Entonces eso es el primer paso que dieron hacia la escalera descendente de la condición triste humana. La vanidad, eso fue lo que les pasó. Después, malagradecidos. Quizá muchos de nosotros vivimos en esto mucho tiempo. Primero no lo glorificamos y luego no le dimos gracias. Pero ¿de qué le vamos a dar gracias? Dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y nos ha dado mucho. Tan solo el hecho de que nos permita vivir. Entonces, el ser desagradecidos o mal agradecidos o ingratos, que sería la mejor característica de esto, eso nos llevó a hacernos o a pretender ser sabios. Entonces decimos: no, es que esto no es así, si no es así. Y con nuestra mente intentamos explicar cosas que no tenían sentido. Ahí es donde dice: nos extraviamos o se extraviaron en sus inútiles razonamientos, especulaciones, y eso es derivado de su misma vanidad. Y después dice aquí:
cambiaron la gloria de Dios. Eso ya es en el verso 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, ¿verdad? Una vez más lo que leímos del Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí dice así: hemos notado 5 pasos de decadencia en todo este proceso. Número 1, por si quieren anotar: indiferencia práctica a la verdad de Dios. Número 2, vanas especulaciones acerca de Dios. Número 3, muerte de la idea de Dios. Número 4, orgullo del razonamiento humano. Y número 5, fetichismo. Ahí les van otra vez. Encontramos 5 pasos de decadencia en todo este proceso. Número 1, indiferencia práctica a la verdad de Dios. Número 2, vanas especulaciones acerca de Dios. Número 3, muerte de la idea de Dios. Número 4, orgullo del razonamiento humano. Se creyeron se les subió, se sintieron sabios. Y número 5, fetichismo, es decir, devoción a los objetos, devoción a los objetos de culto. Allí dice, miren, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, pero no solo de hombres, de seres humanos, sino también de las aves, de cuadrúpedos, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Ustedes han escuchado de civilizaciones en donde se adoraban a los animales, ¿verdad? Se adoraban aves como el dios Horus de los egipcios, que era un ave de rapiña. ¿Qué era esto? ¿Un halcón o un búho? Halcón, ¿verdad? No he estudiado mucho acerca de eso, bendito sea el Señor. Y también dice ahí de los cuadrúpedos, como por ejemplo algunos adoradores de los toros. Incluso los del pueblo de Israel llegaron a caer en esa tontería. Y luego están los reptiles. También habían dioses ranas, ¿verdad? Había un dios que era en forma de rana con los egipcios. Ustedes sí han leído la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, en el capítulo, me parece que es el 33 o 34 de Éxodo, donde se menciona que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, y mientras el pueblo ya pensó que se había muerto. A este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó, y le dicen a Aarón su hermano: ¿por qué no nos haces dioses para que los adoremos? Y Aarón construye un becerro, ¿verdad? Es un cuadrúpedo. Construye un becerro y con todos los anillos y las pulseras de oro que habían despojado de los egipcios. Fíjense qué aberración. Dios les dice: despojen a los egipcios, quítenles todo el oro, llévenselo. Pero no era para el becerro. ¿Para qué era el oro que Dios les pidió que despojaran? Para el tabernáculo, para los utensilios del tabernáculo, para los muebles del tabernáculo. Pero ellos lo fundieron, Aarón lo fundió, hizo un cuadrúpedo, un becerro, y comenzaron a decir, ¿qué dijeron? Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. ¿Qué tal suena eso? Horrible, ¿verdad? Ahí está, también el pueblo de Israel cayó en esta decadencia, en esta necedad de decir: esto que acabamos de construir, este es el que nos sacó de Egipto. El profeta Isaías también lo dice. No sé si alguien tenga la cita, no la pensaba mencionar, pero creo que sí viene muy ad hoc por el 40 y tantos de Isaías, donde habla de que aquel fabricante de... ¿Lo tienes, Beto?
Bueno, ahorita lo lees. Si quieres, léelo, léelo, hermano, de una vez. Y si alguien tiene la cita de Isaías, ese es donde dice que con la misma leña con que se calienta, lo que le sobra, lo hace ídolo, y después dice: tú eres mi Dios, tú eres mi creador. No recuerdo esa cita, pero adelante, Beto. Dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Ya Dios ya iba a acabar con todos, pero Moisés intervino, más bien intercedió a favor del pueblo. Gracias, Beto. Muchas gracias. Isaías 44:17. No, desde antes. Vale la pena que lo leemos desde el 12. Fíjense cómo dice: el herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana, le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Fíjense, le da figura humana, le da belleza humana, lo pone en un pequeño santuario. Verso 14: corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego, y con esto se calienta y hornea su pan, como cualquier ser humano, ¿no?, que puede calentar, prender fuego con la madera y hacer pan. Pero fíjense, versículo 15b: después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto, hace un ídolo y se inclina ante él, quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor, y dice: ah, qué bien se siente uno con este fuego. Verso 17, fíjense la necedad. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Versículo 18: cuánta estupidez y cuánta ignorancia, así dice mi versión. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, a reflexionar. Es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener el calor y la usé para cocer mi pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? No. ¿Acaso debo inclinarme y rendir culto a un pedazo de madera? Pero no, el pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Más claro ni el agua, ¿verdad, hermanos? Muchos de nosotros, bueno, tengo que decir de ustedes, estaban así. No porque yo no haya sido malo, soy malo y la he regado en muchas cosas, pero nunca tuve esa afición por las figuras, pero sí fui idólatra. Martín Lutero decía que un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, es aquello en lo que confiamos y a lo que nos aferramos. Otra vez, un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, es aquello en lo que confiamos y a lo que nos aferramos, que no es Dios. De ahí puede ser un ser humano, o pueden ser objetos, o pueden ser simples ideas.
Entonces, idólatras, todos hemos sido idólatras. Y quizá algunos ahora mismo estén idolatrando, teniendo algo que no es Dios en primer lugar en su corazón. Así es que también estamos mal. No estamos criticando a aquellos que se postran delante de un objeto de madera, de piedra o de fierro. No estamos criticando eso, sino estamos tratando de razonar y leer lo que la Biblia dice. Porque casualmente en el versículo que leímos de primer capítulo de Romanos, dice que su necio corazón fue entenebrecido, el versículo 21, ¿verdad? Se les oscureció su insensato corazón. Y el 22, ahí déjenlo puesto el 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Beto, ¿querías mencionar algo? ¿Ya lo mencioné? Ok. Entonces esta cita que acabo de leer, por si alguien más la quiere leer, es más, si la quieren leer en una versión católica sería muy bueno. Isaías 44 del 13 al 20. Isaías 44, 13 al 20. Y van a ver cómo en la versión católica también lo dice. Eso es lo más paradójico del asunto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Me sigo? Tengan confianza, hermanos, es un estudio. Pueden levantar su mano. Vamos a seguir en Romanos capítulo 1. Y si alguien quiere comentar, con todo gusto les doy la palabra. Sobre todo si quieren, si pueden preguntar, es mejor. Aleluya. Fuiste muy rápido y no me diste oportunidad de hacerlo en su tiempo, y me refiero al versículo 18. Quiero leer algo que me parece muy atinado en relación a la ira de Dios. Ajá. Dice que la ira de Dios es la reacción necesaria de su santidad ante el mal. Así es. Nuevamente lo digo. La ira de Dios es la reacción necesaria de su santidad ante el mal. Dios repele el pecado. Dada su naturaleza moral, todo su ser reacciona en contra de la inmoralidad. Si no hubiese posibilidad de ira en Dios, su santidad carecería de calidad y de fuerza moral. Sin embargo, sigamos pensando ordenadamente. La ira de Dios nunca quiere decir que Él se enfurece obcecadamente. Él nunca obra con un enojo ciego y violento. Nunca arde Dios con el deseo de vengarse, porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Gracias. Entonces vemos que sí tiene razones para enojarse Dios, y su enojo no es como los arrebatos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que a veces nos enojamos sin razón, y nos enojamos y pecamos. El enojo no es un pecado. La Biblia nunca dice que el enojo sea pecado. Dice que si nos enojamos podemos pecar. Ahí está en el capítulo 4 de Efesios, creo que es 4:24 de Efesios, que dice: enójense pero no pequen. Entonces Dios en esta ocasión está manifestando su enojo, la ira de Dios, en contra de los que están cometiendo impiedad, injusticia, y quieren detener su verdad. Leo también acerca de la ira. Yo puedo por tanto sufrir los resultados de la ira de Dios, porque aunque no haya oído hablar acerca del Dios de la Biblia o del Evangelio, he detenido esta verdad rudimentaria de mi condición de criatura que Dios pone a mi disposición continuamente por medio de las cosas que Él creó. Es decir, que Dios no recoge ira donde no ha sembrado conocimiento. Ahora bien, habíamos comentado la semana pasada acerca de aquellos que nunca han escuchado del Evangelio
o que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Habían ustedes pensado en que antes del 1490 y tantos fue el descubrimiento de América? 1492, 98, 1498, ok, por ahí andaba yo cerca. Eso es lo que dice el historiador. Creo que es el 92, ¿no? Yo tengo esa idea que es el 92, cuando Cristóbal Colón descubrió América. 1492. Ok, en ese tiempo, hace 500 años, llegó con Cristóbal Colón, llegó el cristianismo a América. Antes de esa época se le conoce como la época prehispánica. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Lo prehispánico es hispano, viene de España. Entonces, antes de España, antes de lo español, antes de los españoles, lo prehispánico, ¿verdad? Entonces, todas las culturas prehispánicas, no solo en México, sino también en otros países como Guatemala, que también había mayas en Guatemala, y como en Perú, que había los incas, etcétera, etcétera. Todos ellos nunca escucharon hablar de Cristo. ¿Habían pensado en eso? Nunca habían escuchado hablar de Cristo. Y entonces mi pregunta es, ¿qué con ellos? ¿Se condenaron o se salvaron? ¿Qué creen ustedes? Si nunca le dijeron al Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida y que me perdones por mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. La semana pasada dije algo así, hermana Angélica, si puede ponerse de pie, hermanita, para que la ubiquen las cámaras. Está usted en las cámaras, hermana. ¿Sonrió? No, Dios bajó al infierno y predicó y se salvaron, ¿no? A ver, más fuerte porque no la escuché. Que Dios bajó al infierno y predicó y se salvaron. Esa puede ser una doctrina que se ha compartido, de que predicó a los espíritus encarcelados, pero no dice que bajó al infierno, dice que a las profundidades de la tierra, pero muchos piensan que el infierno está en el centro de la tierra. Pudiera ser una doctrina, pero lo que creemos, y lo vamos a estudiar en el capítulo 2, cuando entren ya con el que siga, en el capítulo 2 vamos a ver que Dios les da la oportunidad a todos. Entonces, habíamos dicho que si ellos, por ejemplo, adoraban a dioses como el dios sol y el dios de la lluvia y todo eso, era una manera de devoción, porque ellos entendían que habían seres supremos. Pero ¿saben algo? A pesar de eso, no quiere decir que porque lo hicieron así ellos eran inocentes, porque sí reaccionaron ante lo que era evidente, pero muchos de ellos no siguieron adorando figuras. Fíjense, lo que Dios quería era que ellos simplemente adoraran al cielo, arriba, pero ellos hicieron imágenes, y entonces otra vez cayeron en este problema de la idolatría. Hermano Fer, ¿derecho de réplica? Bueno, también hay figuras, perdonen la voz que les grite, en el antiguo náhuatl hay figuras que son como Etlóquenahuaque, se me fue otra vez. Bueno, son palabras que significan el Dios del cerca y del junto, el Dios del todo, y hay incluso, por ejemplo, poetas como Nezahualcóyotl que rechazan a los dioses y dicen que hay un solo Dios. Sí. O sea, él incluso hay formas, hay pasajes en las que él rechaza los sacrificios humanos. Incluso en sus poemas dice: los sacrificios no necesitan sacarse el corazón, simplemente entréguenselo a ese que está allá arriba. Ajá, y no solamente es aquí, también hay
atisbos en el Perú, en la Otras zona maya, culturas. y también en el norte, también en la zona que le podrían decir de esos indios, así, apaches, carapálidas, Ajá. o pieles rojas, también hay como que cierta cultura de un solo Dios, pero no todos la tienen. Monoteístas. Ajá. Entonces vemos, gracias Fer, vemos que sí había una diferencia en las personas. No vamos a dar la respuesta ahorita si se salvaron o se condenaron, eso no quiero adelantarme al capítulo 2. No es de mi incumbencia en este momento, pero creo que, como lo dice aquí, las religiones no bíblicas son una reacción, no una respuesta. Porque hay muchos cristianos que cuando les dicen, bueno, lo importante es que todas las religiones llegan a Dios, ¿no? Y los cristianos, sí. Hermanos, no caigan en esa. Es el meritito diablo que quiere que ustedes nieguen al Señor. Cuando alguien, por muy sabiondo que sea, por muy allegado a ustedes que sea, les diga, pero lo bueno es que todas las religiones llegan a Dios, ¿no? Ustedes díganle, no. Con valor. No. La Biblia dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es a través de mí. ¿Podremos decirlo la próxima vez? Porque nos han agarrado en curva y yo estoy diciendo nos. La próxima vez que nos digan, lo importante es que todas las religiones llegan a Dios, ¿no? ¿Qué vamos a responder? No. ¿Cómo que no? No, yo no creo eso, pero respeto tu opinión. No tenemos que entrar en discusión si no quieres. Respeto tu opinión. Respeto su opinión, jefe. ¿No? Por muy jefe que sea, no. No tenemos que decirle sí al jefe nada más porque es el jefe. Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces así, con tranquilidad, sin afán, tranquilamente decimos, no, no es así. Entonces, las religiones no bíblicas son una reacción, no una respuesta, son una resistencia y una defensa contra la revelación de Dios. Son desobediencia, no obediencia. Es la explicación de esos elementos comunes. Sin embargo, a pesar de que sí es una desobediencia, este hecho no excluye la posibilidad de que algunos individuos, como lo decía Fer ahorita, dentro de esos sistemas o esas culturas hayan respondido a la verdadera revelación de Dios. De manera que la presencia de la religión falsa en el mundo es una evidencia de la continua revelación de Dios que deja al hombre inexcusablemente culpable en su presencia. No obstante, escucha esto, hermano, la actitud cristiana hacia aquellos que siguen religiones diferentes no debiera ser nunca la de superioridad. Tú estás mal, yo estoy bien. A pesar de que sepamos que ellos están mal, nuestra actitud, hermana Susi, no debiera ser, tú no sabes nada, yo sí sé mucho. No. Fíjense qué bonito lo dice aquí. Más bien, debiera ser como la de un mendigo diciéndole a otro mendigo, hemos hallado pan. Amén. Esa debiera ser nuestra actitud. Encontramos pan, le dice un mendigo a otro mendigo. La actitud de un tuberculoso, o la actitud de alguien que encontró una cura para una enfermedad. ¿Qué crees? Encontré la salvación, la cura. Ven y te enseño, como Felipe le dijo a Natanael, ven y ve, ven y comprueba. Eso es lo que podremos decirle a las personas que no tienen a Dios. Mira, yo no te quiero hablar de rollos. Yo no sé en realidad si fueron 3 millones de años o 3,000 millones de años antes, o si solo son 6,000, no lo sé, la verdad no lo entiendo bien, pero lo que sí sé
es que he encontrado lo que tanto buscaba. Tal vez es lo que tú estabas buscando. ¿Por qué no vienes y ves? Como el sábado, ¿verdad? Que tuvimos aquí la cena de matrimonios. Gloria a Dios por esos matrimonios que pasaron al frente a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Voy a leer un poquito más. La cultura actual refleja en todas partes la soledad, la desesperación, la fragmentación y la pérdida de identidad personal que resulta del sentido que tiene el hombre por haber perdido a Dios. ¿Sí o no? Al haberse alejado de Dios, el hombre vino a estar en decadencia, en soledad, en abandono, en pleitos. Vean cómo dice el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Este es el resultado de no reconocer a Dios. Este es el resultado de no glorificarlo, de no darle gracias, de inventar rollos marcianos acerca de lo que pueda hacer Dios o no exista Dios. Y este es el resultado del fetichismo, de hacer figuras y adorarlas, o comprar figuras y adorarlas. Ustedes han escuchado de las civilizaciones modernas, o de las civilizaciones más bien de la parte de Europa. Han escuchado acerca de los babilonios, por ejemplo, de los persas, de los griegos, de los romanos, y cualquiera de ellos nosotros podríamos pensar, no, es que ellos sí eran cultos, pero también ellos tenían mucha idolatría. Eran adoradores de figuras de animales y de seres humanos. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas? Y que ellos eran sumamente religiosos y que tenían ídolos por todas partes, estatuas, altares. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 20. Ayúdenme con la cita. 18. Que es más adelante. ¿Quién da más? No, Hechos 17, 16. Ok, muchas gracias. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Recuerden por favor que la cultura griega ya no era la que imperaba en ese tiempo. Es decir, en el tiempo en que se escribe esto y Pablo pasa por Atenas, ya el imperio romano era el imperio que sojuzgaba todo el mundo, pues. Pero acababan los anteriores de los romanos habían sido los griegos. Los griegos fueron los que fueron dominados o conquistados por el imperio romano. Entonces los griegos dejaron mucha doctrina. De hecho, todavía nuestro Señor Jesús, aunque Él vivió bajo el imperio romano, Él hablaba griego, por esa cultura, por esa influencia de la cultura que todavía estaba vigente en los tiempos de nuestro Señor. Y aquí en los tiempos de Pablo, que son 50 años después, no, ni tanto, dice aquí 30 y tantos años después, dice: se asombró al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos temerosos de Dios,
versículo 21, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Esto es lo que decía el versículo 22 de Romanos 1, que pues inventaban sus rollos. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras, verso 22: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Entonces aquí Pablo fue astuto, fue inteligente, fue sabio, y les llegó por donde sabía que iban a encontrar una buena recepción. Pero vemos que en ese tiempo también había mucha idolatría. ¿Y saben en qué terminaban los griegos después de toda su adoración, de toda su devoción a sus dioses? Terminaban en orgías, terminaban en borracheras, en fiestas donde se practicaba la impureza sexual. Allí está, Romanos 1:24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Vean, por favor, no dice que Dios los metió, no dice que Dios los condujo, no dice que Dios los empujó. No es culpa de Dios. Los entregó. Literalmente, ¿saben qué quiere decir? Dios se hizo a un lado y dijo: adelante, si eso es lo que quieren, atásquense. Como dice nuestro hermano Heriberto Hermosillo, no es que Dios los haya empujado, simplemente se quitó y solitos se fueron de boca. Eso fue lo que le sucedió. Los entregó a los malos deseos de sus corazones. Ellos en su corazón, se llama concupiscencia, ya tenían esos malos deseos y los condujeron ¿a qué? A la impureza sexual. De ahí aparecieron las famosas prostitutas de los templos, por ejemplo, en donde, según esto, algunas personas iban a adorar a Dios, pero terminaban haciendo sus fechorías en el templo, y todo eso lo mezclaban religiosamente, como algunas sectas todavía lo hacen, que para tener más intimidad con Dios y andan ahí fornicando y adulterando y haciendo una sarta de impurezas sexuales, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. O sea, ya era todos contra todos. Versículo 25, sigamos adelante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Ellos estaban haciéndole el juego al diablo, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre, amén. Ellos podían y debían naturalmente adorar al Creador, pero no lo hicieron. Ya vimos por qué. Entonces, hermano, es grave cuando una persona no quiere glorificar a Dios, cuando no la quiere reconocer, y es evidente, la persona va a terminar sumamente mal. Así va a terminar. Ese es su destino. Cuando una persona no reconoce a Dios, cuando no lo glorifica, cuando no le da gracias, cuando se envanece en su propio razonamiento y comienza a practicar la idolatría, el fetichismo, entonces viene la degeneración humana. Ricardo, adelante. Me acuerdo que decía, creo que el mismo Señor Jesús decía: no es bueno darle de los santos a los perros, ni aventarle las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Yo creo que en eso estaba refiriéndose a qué clase de generación, qué clase de gente eran esas personas. Porque actualmente las hay. Gracias, Richie. Ahora, versículo 26. Yo la verdad no quisiera detenerme mucho porque es algo un trago muy difícil de pasar, pero es la Biblia.
Solo para que se den cuenta hasta dónde llegaron. Versículo 26 en adelante. Por esa razón, ya vimos cuál razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. El lesbianismo. Versículo 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ¿cómo es normales? Hombre, mujer, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con la mujer ardieron en pasiones unos con otros. No dice unas con otras, o no dice unos con otras, dice unos con otros. Eso se llama homosexualidad. No es cierto, se llama homosexualismo. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Yo quisiera que comentaran aquí a los pastores acerca de qué piensan de esta consecuencia del pecado. Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. O sea, todavía no se habían ido al infierno, ya estaban pagándola. Sigo leyendo verso 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Este es un versículo paralelo al que acabamos de leer, de que Dios los entregó a los deseos malos de su corazón. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia. Y ya no solo habla de la impureza sexual, sino también de la avaricia, del odio, de la envidia, de los homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Conocen alguno? Digo que sí conocen, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Bien, es necesario que nosotros tengamos una clara posición en relación a lo que el mundo dice respecto a la homosexualidad. No podemos nosotros condescender con estas personas. Sí, vamos a ser acusados. Sí, vamos a ser señalados. Injuriados. Vamos a ser perseguidos inclusive, porque nosotros vamos a ser acusados de homofóbicos, que quiere decir fobia a la homosexualidad. No, en realidad no es una fobia, es un pecado. Pero lo que nosotros tenemos que creer es que eso viene como consecuencia de abandonar o de establecer su propia vida, su propia justicia en vanidad y no querer tomar en cuenta a Dios. Así que la homosexualidad y el lesbianismo son consecuencia del orgullo. El homosexualismo y la vanidad son consecuencia de la vanidad del hombre. Entonces, ¿no es una preferencia sexual? No puede ser considerada como algo que simplemente uno escoge, porque en el principio los creó Dios varón y hembra. No es posible que alguien nazca con tendencias. Hay mucho que hablar respecto a esto. Pudiera ser que ya está heredando incluso lo que papá y mamá recibieron también como consecuencia. Aunque en un sentido personalmente yo no creo que se nazca homosexual. Pudiera ser que tenga algún gen, alguna tendencia, por cuanto sus abuelos o sus padres despreciaron a Dios y despreciaron la verdad y retuvieron
con injusticia la verdad. No podemos condescender en esto. Si por esta razón yo tuviera que ir a la cárcel, lo digo con temor, pero lo digo claramente, tendría yo que enfrentar eso, porque estaría yo afirmando la verdad. No se trata de criticar, no se trata de condenar a los homosexuales o a las mujeres que les gustan las mujeres. No, simplemente señalarlo como cualquier otro pecado. No podemos estar a favor. Si alguien aquí tuviera algún problema de estos, puede ser libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se conforme pensando que... No digan y no aceptes, es que pues así naciste o es una inclinación que tú tienes. Si tú tienes ese problema, busca ayuda espiritual, pero no te contentes con no estás bien, la posición o condición que estás teniendo. No lo hagas. No puedes tú tener amistad con los homosexuales o las lesbianas porque son buena onda. Porque qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Ahora, tenemos que ser firmes en eso. Estoy totalmente de acuerdo y no tenemos temor. Realmente el mundo cada día se vuelve más hostil en contra de los que señalan los pecados. No somos nosotros los que decimos que está mal, es Dios el que dice que está mal. Y nosotros nos alineamos a su pensamiento. Pero no tenemos que ir en contra de ellos. Nunca dijo el pastor Guillermo ir en contra de ellos. Lo que estamos diciendo es que vamos a declarar lo que es un pecado. Ser homosexuales es un pecado, no es una preferencia ni es cuestión de que así nací. Es un pecado delante de Dios. Aquí estamos viendo su origen, lo estamos estudiando. Ya sabemos que se pasó el tiempo, no importa, ahorita sigue el pastor Jesús y luego Rubén. Lo que sí quisiera yo puntualizar es que si algún día viene una persona homosexual a este lugar, o un transvesti, o si algún día nosotros nos topamos con alguien así y quiere platicar con nosotros, nosotros no debiéramos rechazarlo. Estaríamos mal si lo rechazamos. No debemos odiarlo. Dios quiere que lo amemos en ese sentido correcto estricto de la palabra, que es considerarlo como un alma que está yendo al infierno y que Dios quiere traerle salvación. ¿Vamos bien? Porque quizá tú en tu trabajo tienes contacto con algunas personas así, o en tu escuela. No se trata de rechazarlos y de decirles e insultarlos y hacerles bullying. Dios no quiere eso. Quiere que señalemos lo que es, pero que tengamos ese corazón que tuvo nuestro Señor Jesús con los publicanos y con las prostitutas, que eran considerados los peores pecadores de su tiempo. No dice que Él se hizo como ellos, pero Él comía con ellos, Él los amó, y muchos de ellos se convirtieron, se volvieron de su pecado, se arrepintieron y caminaron, se convirtieron en discípulos de Cristo. Amén. Hermano Jesús. La Escritura nos recuerda que conforme pasara el tiempo la maldad se iba a multiplicar, y estamos viviendo esos días en donde todas estas cosas que ya desde hace miles de años los seres humanos ya practicaban como pecados, ahora se ha multiplicado. Ahora es más común ver todo esto, pero también agregó nuestro Señor Jesucristo: conforme se multiplicara la maldad, con lo que tú decías, y el amor de muchos se enfriará. Y eso no es lo que quiere Dios de la iglesia. No quiere que nuestro amor se enfríe, pero tampoco podemos condescender con lo que el mundo está viviendo en estos días. Si alguien vio las noticias, aún la Iglesia Católica está condenando estas cosas, y ellos han tomado una postura, porque ahorita en la Suprema Corte está habiendo ciertos debates en donde se tiene que respetar los derechos de todos. Están exigiendo a algunos homosexuales que los casen en las iglesias. Ahorita parece ser que en las católicas, pero puede ser que llegue después el momento en que aquí puedan exigir como un derecho
de que los casemos. No necesito preguntarle a los pastores cuál es la postura nuestra. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Y nosotros no condescendemos con esas cosas, no porque tengamos fobia hacia los homosexuales, sino porque no está dentro de lo que Dios nos pide. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay cosas que nos resultan a veces ya tan comunes que las vemos normales. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Cuántos todavía se siguen impactando cuando se paran en una esquina y sale un niñito de 4, 5, 7 años a limpiarles el parabrisas? Muy pocos. Ya lo vemos natural, porque en cada esquina lo vemos. Ya se empieza a ver como natural que en la calle un cuate saque un cigarro de marihuana y empiece a fumar, porque ya está legalizado traer o fumarse un cigarro de marihuana. Y mucha gente ya empieza a ver natural que dos hombres o dos mujeres estén tomados de la mano y se estén besando. Hace como 15 días fuimos mi esposa y yo a cenar, y estaba una pareja, porque en todos los establecimientos ya está ahí, en este lugar no se discrimina a nadie por religión, ¿no? Parece muy bueno. Pues dijeron, pues, dejamos entrar al pastor Chucho, y también estaba 2 mesas atrás, estaba una pareja de hombres homosexuales, y tienen derecho sí a entrar. Pero lo que creo que está rebasando las cosas es que estando ahí 2 mesas atrás estaban abrazados, besándose, no se dejaban de besar. Si en un hombre y una mujer es incómodo que en un lugar público estén haciendo eso, sí, porque hay cosas que se tienen que hacer en lo privado. Cuando empieza a ver uno que son dos personas del mismo sexo y delante de todos como retando, exhibiendo, es lo que dice el Señor aquí en Romanos. Ya Dios los entregó eso. Y Dios en la antigüedad decía, a estos había que matarlos. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos hoy en el Nuevo, y esto es el Nuevo. Romanos sigue siendo el Nuevo. Si tales hombres merecen la muerte. Y puede decir más adelante en la Escritura, en otros libros, dice Pablo, y empieza a citar una serie de pecados, y cita el homosexualismo también. Dice, pero esto éramos antes. Sí. ¿Qué quiere decir Pablo? Que de todo esto podemos ser libres. De todo eso podemos ser libres, ¿sí? Amén. Dice el hermano Dobson, que hace más o menos como 60 años, él siendo un psiquiatra, la psiquiatría tenía identificada a la homosexualidad como un trastorno de la personalidad del individuo, y como tal lo trataban los psiquiatras, como un trastorno de la personalidad. Pero hicieron una convención todos los psiquiatras, y la Organización Mundial de la Salud determinó por votación que a partir de ese momento ya no era un trastorno, era una preferencia. Y empiezan a cambiar las ideas, ¿sí? Se van amoldando al mundo. Por ejemplo, la gente criticaba a la Iglesia Católica en los noticieros, decía, actualícense. Decían, si ahora ya usan hasta iPad los sacerdotes, los predicadores, ¿y por qué no se actualizan en todo lo demás? Esto ya es el mundo moderno. No, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, Amén. Seguirá siendo el mismo hoy, seguirá siendo el mismo Amén. mañana. Y su verdad, dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas. No vendas la verdad. La verdad de Dios Amén. es inalterable, va a Sí. seguir así. Y nosotros tenemos que defender la verdad a costa, como decía Memo, de lo que sea. Sí. ¿Sí? No podemos consentir con eso, tenemos que amar. Amén. Y el hermano Dobson dice, yo tengo documentados 800 casos que he tratado a homosexuales en la iglesia como un trastorno, dice, y se han recuperado y ahora viven una vida normal, se han casado con personas de diferente sexo, dice, y están bien. Se Gloria puede. a Dios, gloria a Dios, claro que se puede. ¿Estamos, hermanos?
No sé si todavía quieres comentar algo, Rubens. A ver, échale a 1 minuto, Rubens. Como decía nuestro hermano Memo, el homosexualismo tiene una raíz más profunda. Si nosotros checamos en la historia y pensamos dónde se originó el homosexualismo, todos pensaríamos de inmediato que se originó en Sodoma, ¿sí? Y precisamente en la ciudad de Sodoma, que fue destruida junto con Gomorra, pensaríamos que Dios la castigó por el asunto del homosexualismo. No pensaríamos muchos así. Pero no es así. Cuando el profeta Ezequiel confronta el pecado de Sodoma y de Gomorra, no las confronta por el hecho de que estaban siendo ciudades de homosexuales. Fíjense cómo dice aquí el profeta, y lo dice muy fuerte en relación a nosotros mismos, amonestándonos a nosotros mismos. Cuando aquí habla de hijas, se está refiriendo a pueblos. Dice: tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con las hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ellas, sino que tu corrupción pronto la superó. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Los pecados de Sodoma eran orgullo, glotonería y pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. No menciona homosexuales. Nunca menciona el homosexualismo, pero sí menciona 3 pecados muy terribles, graves. Los pecados de Sodoma eran orgullo, glotonería y pereza. Sí, gracias, Rubens. Entonces, el orgullo es la raíz de todos los pecados, lo hemos dicho en otras ocasiones. Y la ociosidad es la madre de todos los vicios, también lo dice el mundo, ¿verdad? Y de por ahí tengan cuidado los glotones, porque esos pecados son graves que nos conducen a estas cosas. Y bueno, quisiera que termináramos leyendo el versículo 32, que es el último, por aquellos que dicen: es que pobrecitos, ellos no saben que están mal. Por favor, no los compadezcas de esa manera. Ellos saben que están mal, pero se quieren hacer que no están mal. Y después de esto oramos, ¿les parece bien? Fuerte, hermanos. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿A poco no es lo que estamos viviendo en estos tiempos? Que Dios tenga misericordia de las personas que están a nuestro alrededor y que podamos defender nuestra fe con valor. Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este primer capítulo que nos concedes estudiar, donde podemos ver el origen de la decadencia humana. Dios, líbranos de esto. No permitas que nosotros te dejemos de glorificar y de dar gracias. No permitas, Señor, que nosotros nos envanezcamos en nuestros propios razonamientos, y no permitas que nos volvamos fetichistas, idólatras. Queremos honrarte a ti. Por eso te alabamos, por eso te levantamos las manos y aplaudimos y saltamos y gritamos, porque tú mereces la honra y la gloria, porque sabemos que eso nos mantiene delante de ti, bien delante de ti, Señor. Así queremos continuar. No permitas que nuestros hijos se desvíen. Concédeles también poder glorificarte, darte gracias, reconocerte en todos sus caminos. Que no quede solo en teoría, Señor. Llévanos a la práctica de esto, por el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les guarde, hermanos.
próximo miércoles, no, todavía no es ayuno, ¿verdad? Ah, sí, es 1 de julio. Sí, ya, miércoles próximo hay ayuno, hermanos. Iniciamos desde el martes en la noche y aquí venimos a romper el ayuno juntos. Recuerden traer algo. Dios les guarde. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz. Ya págale a todo. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão